Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Semper Liberi. En vídeos anteriores hicimos una pequeña introducción a las ideas del libro y nos centramos también en los capítulos 1 y 2. Hoy nos centraremos en los capítulos 3 y 4. El tercer capítulo empieza con una breve reflexión sobre la naturaleza de las ideologías, su razón de ser y sus limitaciones. Las ideologías pueden verse como mitos incompletos, como historias parciales cuya naturaleza convincente es consecuencia de la apropiación de ideas mitológicas. La filosofía que atribuye el mal individual a la patología de la fuerza social constituye una de esas historias parciales. Aunque la sociedad, el Gran Padre, tiene un aspecto tiránico, también auspicia, protege, entrena y disciplina al individuo en desarrollo y pone las restricciones necesarias a su pensamiento, emoción y carácter. Como ya hemos dicho en vídeos anteriores, la dependencia con la madre que se tiene en la infancia tiene necesariamente que ser sustituida por pertenencia al grupo, antes de que el individuo sea capaz de llegar a un estado de madurez plena. Pero ¿por qué es tan importante la identificación con el grupo? Un ser humano es algo tremendamente complejo, y por eso imposible de comprender para otro individuo. Esa imposibilidad de comprender a nuestros semejantes hace que sintamos ansiedad, ya que al no comprender algo, ese algo es completa y absolutamente impredecible, y por tanto es percibido por el individuo como una potencial amenaza. Por eso es fundamental para poder vivir en sociedad de la manera más pacífica posible la enculturación, o sea, la adopción de un mapa compartido. En otras palabras, para poder vivir con otros y que otros puedan vivir con nosotros, debemos volvernos predecibles. Esta predictibilidad no es más que la capacidad de acatar las reglas sociales. Estas reglas sociales bien pueden entenderse como algo negativo, que restringe el potencial de los niños, pero sin esa delimitación el niño se ahogaría en sus posibilidades. Tal y como yo lo veo, una buena metáfora para entender esto sería la siguiente. Imaginemos un montón de puertas con distintas delicias detrás de cada puerta. Si elegimos cualquiera de las puertas, comeremos, pero estaremos renunciando a todas las demás delicias. El problema es que si no somos capaces de sacrificar ese potencial, de restringir nuestras posibilidades, si no somos capaces de renunciar a todas las puertas salvo a una, moriremos de hambre. Un niño pequeño es todo potencial, pero si no acota su radio de acción, si no existe una cultura o unas normas que restrinjan su conducta, ese potencial no será más que eso, inútil y puro potencial. Las teorías morales comparten necesariamente características con otras teorías. Uno de los rasgos compartidos más fundamentales de las teorías en general es el hecho de que se basan en presupuestos extrateóricos. Dicho de otra forma, los cimientos que sustentan cualquier teoría están fuera del radio de acción de dicha teoría. Jordan Peterson lo explica así. Esos presupuestos surgen como consecuencia de la interacción conductual emprendida en el mundo social. Todo individuo, motivado para regular sus emociones a través de la acción, modifica el comportamiento de otros que operan en el mismo entorno. La consecuencia de esa modificación mutua es el surgimiento de un patrón de comportamiento estable. Con el tiempo, ese patrón de conducta llega a modificarse en imagen, a anunciarse en la narración y a representarse explícitamente en palabras. Esos presupuestos fundamentales de las teorías morales podrían entenderse como axiomas, o sea, afirmaciones simples e intuitivas basadas en la experiencia que deben aceptarse antes de construir cualquier teoría. Podría decirse incluso que los axiomas deben aceptarse casi como un acto de fe. Esto puede verse claramente en los 5 postulados de Euclides a partir de los cuales se construye toda la geometría euclidiana. Estos postulados serían los siguientes. 1. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. 2. Toda recta se puede prolongar indefinidamente. 3. Con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. 5. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. Pero ¿qué pasaría si negamos solo uno de los postulados? Por ejemplo, el quinto. Bueno, eso ya se ha hecho, y da como resultado geometrías completamente distintas. Un ejemplo sería el caso de la geometría elíptica o esférica. Se llama así porque es la geometría de la superficie de una esfera, en la que el plano no tiene una amplitud de 180 grados, sino una mayor. Pongamos como plano a la superficie de una esfera, como puntos los puntos de esa superficie, y como rectas los círculos máximos que dividen la esfera en 2 partes iguales. Esta geometría respeta los 4 primeros postulados de Euclides, pero no el quinto, ya que por un punto exterior a una recta no puede trazarse ninguna paralela. O sea, no se pueden trazar 2 rectas que dividan la esfera en 2 partes iguales y además que no se corten en ningún punto.
Y por rara que parezca, esta geometría es completamente válida, pero no tiene absolutamente nada que ver con la geometría euclidiana, que es la que se da, por ejemplo, en el colegio. Y todo esto solo por negar uno de los postulados. Lo mismo pasa con los axiomas morales. Son intuitivos, pero son prácticamente imposibles de defender desde un punto de vista puramente racional. Por ejemplo, todos estaremos de acuerdo en que la vida humana es intrínsecamente valiosa, y por tanto es algo que debe defenderse. ¿Pero por qué? Pues alguien religioso te dirá que en el ser humano hay algo llamado alma, algo que es sagrado o divino, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que por eso nuestra vida es sagrada. Pero desde un punto de vista puramente racional, ese axioma, por obvio que parezca, justificarlo es imposible. Es algo que o se acepta o no se acepta. Y cuidado con construir un sistema moral negando ese axioma. Una vez concretada la naturaleza de los presupuestos morales más fundamentales, podemos centrarnos en el elemento que los amenaza. ¿Y qué es lo que amenaza a cualquier sistema moral? La anomalía. Lo desconocido o anómalo es aquello que hace evidente que la información o repertorio de conductas actual no sirve y que por tanto deben ser actualizados. Y esa actualización es siempre muy dolorosa. Según este libro existen 4 formas concretas de anomalía: lo raro, el desconocido, la idea extraña y el héroe revolucionario. Lo raro sería la transformación de las circunstancias ambientales, como consecuencia de causas puramente naturales. El autor pone el ejemplo de una sequía prolongada, pero a mí se me ocurre un ejemplo mucho mejor. La pandemia que estamos pasando ahora mismo ha dejado por completo obsoleta la información que teníamos y nos ha obligado a cambiar drásticamente nuestra conducta a nivel global. Jordan Peterson afirma: los sucesos más horribles y arbitrarios de la naturaleza son capaces de convertir en impotentes de un plumazo a las sociedades mejor adaptadas. Este personaje constituye una amenaza para la estabilidad del reino. El desconocido sería un sujeto externo a la sociedad que penetra en ella. Al no pertenecer a dicha sociedad y regirse por otras normas sociales, es un individuo completamente impredecible y por tanto despierta desconfianza allí donde va. Un ejemplo de esta categoría puede verse perfectamente en lo que un extranjero representa. Es un individuo que pertenece a otra sociedad y por tanto a otra cultura. Una cultura que como poco ha conseguido sobrevivir hasta la fecha y que por tanto ha sido igual de exitosa en sobrevivir que la nuestra. Es por tanto una amenaza a nuestros presupuestos más fundamentales. Y por eso el desconocido, o en este caso el extranjero, suele ser rechazado o incluso perseguido por los conservadores de la cultura, por aquellos que se identifican de manera patológica con el grupo, por aquellos que han sacrificado su identidad individual en pro de una identificación con el grupo. Nuestra capacidad para abstraer hace que no sea necesaria la conducta a la hora de aprender, de forma que una idea puede cambiar por completo nuestra conducta en su conjunto. Desde este punto de vista podríamos decir no sin lógica que una idea extraña es como un desconocido abstracto. Jordan Peterson afirma en este libro que las palabras tienen un poder que no corresponde con la facilidad de su uso. Como todo, esta capacidad de abstraer tiene un lado muy positivo, y es que al poder abstraer la cultura es mucho más fácil adaptarla, pero también se convierte en algo mucho más frágil y por tanto susceptible al desastre. Este personaje mítico reordena la estructura protectora de la sociedad cuando aparece la anomalía. Podría decirse que es el agente del cambio, aquel sobre cuyas acciones se basa toda estabilidad. Este individuo resulta extremadamente amenazador para aquellos que están completamente encerrados en el statu quo. Por tanto, el héroe revolucionario se enfrenta a la ira y al rechazo de sus iguales, así como a los terrores de lo desconocido como consecuencia de haber dejado los muros protectores de la cultura atrás. Y aún así es el mejor amigo del Estado, porque es quien lo rejuvenece, quien lo actualiza, en lugar de negar la existencia del problema y por tanto atormentar a aquellos que no pueden evitar plantearla. El héroe revolucionario acepta la tarea de encontrar una solución a ese problema. Cuanto más tiránica es la actitud de una sociedad, más odian y temen al héroe. Ese tradicionalismo arrogante, disfrazado de virtud moral, es simplemente miedo no expresado a abandonar el camino trillado, y el resultado inevitable es la imposibilidad o la incapacidad de actualizar la acción ante un hecho anómalo. Esta actitud siempre se ha simbolizado en el mito como una sequía o como agua estancada, porque es la experiencia individual y no la colectiva la que hace evolucionar al grupo. Una de las formas simbólicas de representar esta identificación con el héroe es a través de la comunión, símbolo de la incorporación de nueva información que transforma el ser. De hecho, la comunión en las religiones paganas solía estar relacionada con la ingesta de alguna sustancia psicoactiva, o sea, la ingesta de la hostia era literalmente una hostia psicoactiva, un viaje alucinatorio mediante algún tipo de droga que hacía posible experimentar un encuentro real con lo místico. Este tema será tratado mucho más extensamente cuando haga la crítica del libro Historia General de las Drogas de Antonio Escotado.